María Farías, arqueóloga, docente, directora del Museo Arqueológico Profesor Antonio Tadei de la ciudad de Canelones, se dedica a las excavaciones, al conocimiento sobre piezas arqueológicas y a encontrar lo asombroso del mundo de la prehistoria con la actualidad. En diálogo con ella, descubrimos a una mujer muy valiente que decidió ir tras lo que la apasionaba a pesar de desalientos, resistencias y dificultades. Además, nos interesa conocer sobre los hallazgos en este preciso espacio, como podrán ver, creo que tenemos el plano ahí. Así que bueno, invitamos a María. Aplausos pido, por favor. Sí, María. aplausos, sí, pasa María. Sí, claro. Se ha querido fugar unas cuantas veces. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes. Lo usamos también para que en la grabación se escuche el volumen ¿Verdad? adecuadamente. Está el técnico. Bueno, primero quiero agradecer a Belén y a Mónica por la invitación y bueno, felicitarlas por el proyecto. Agradecer a tanta gente que nunca imaginé. Digo, agradecerles que estén hoy aquí. Gracias por tu tiempo. Hemos tenido muchas conversaciones previas, muchos intercambios, así que eso es un tiempo muy valioso de difundir y compartir lo que se genera también en estas instancias de investigación. Y como dijo Moni, este es un espacio muy especial también porque acá, después nos va a contar más, pero acá estuvo excavando ella, así que sí será de gran importancia estar hoy en este lugar. Bueno, vamos a empezar por el comienzo de tu vida. Así que nos gustaría que nos cuentes cómo fue tu niñez y en especial, no quiero adelantarme, pero bueno, queríamos también saber ese rol que tuvieron tus abuelos, me contaron, irnos específicamente ahí también. Que nos cuentes un poco cómo fue esa infancia de esa niña María. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo ya. Nací en Montevideo, en el barrio La Blanqueada. Es a 2 cuadras del mercado, del antiguo mercado Modelo, donde mi abuelo en un momento de su vida trabajó. Y cuando nos llevaba a pasear con mi prima, digo, ir al mercado Modelo era ir como al castillo de Harry Potter, ¿no? Porque más uno chiquito, cuando uno entraba en aquellas catacumbas, era una cosa gigantesca, maravillosa, nos conocía un pueblo, nos traíamos un montón de regalos, espinacas, zanahorias, de todo, ¿no? Y era un barrio que cambió mucho, era un barrio increíblemente de inmigrantes. Solo de contar en mi cuadra, y en mi caso que soy una tutti frutti, porque mi abuela era asturiana, mi abuelo ucraniano, del otro lado portugueses, italianos y vasco-franceses. Una cosa, salió esto que está acá. Pero también en el barrio, digo, había lituanos, españoles, italianos, o sea, era una mezcolanza de gente impresionante, que eso de alguna forma me ayudó a saber convivir con gente diferente, al decir, por ejemplo, che, mi abuela, o sea, esos inmigrantes tuvieron hijos, que sería mi madre, ¿no? Y mis tíos, que jugaban en la calle con los hijos de todos estos inmigrantes, y yo después jugaba con los nietos de esos inmigrantes en la calle. O sea, me crié en la vereda, ¿no? Cosa que ahora sería casi imposible de hacer. Y tengo algunas anécdotas que no voy a... Solo una, por ejemplo, che, mi abuela hoy hizo strudel. ¿Qué? Strudel. Allá íbamos toda la casa a comer strudel a ver qué era, ¿no? Pero era como un descubrir comidas, formas de vida tal vez no tan diferentes, porque se tuvieron que adecuar a vivir y a compartir, digo, un barrio. Era un barrio fabril, donde yo me crié frente a una fábrica, una metalúrgica gigantesca, que ocupaba una cuadra. Era la metalúrgica Carmeta, que ya no existe más. Y mis recuerdos de infancia es despertar, todo el barrio, ¿no? No solamente yo.
despertarme en la mañana con el pito de la carmeta, ¿no?, que hacía entrar a los obreros, al mediodía, cuando salían a comer, a la 1 de la entrada. Digo, eso era algo que el barrio estaba, digo, no era necesario mirar el reloj, sabíamos por el llamado, ¿verdad?, de la fábrica, la hora aproximada que era. Estaba Carrau, bueno, el mercado que ya lo nombré, había una aceitera, una corporación donde era toda la fruta que llegaba al lugar y se seleccionaba. Estaban las cámaras de los frigoríficos Uruguay y Nacional, había una aceitera. Bueno, lamentablemente de todo eso ya no queda, se ha modificado, el barrio ha cambiado, digo, muchísimo. Y bueno, ahí son un poco mis raíces, ¿no? O sea, un lugar con mucho mundo, por decirlo de alguna manera, quizás, ¿no? Sí. ¿Y eso tendrá que ver con cómo conociste vos la historia y la arqueología, o en qué momento crees que vos te acercás a la historia y la arqueología? Bueno, yo era un poco como la preguntona de la familia, ¿no? Y eso es una cuestión, no sé, no solamente de migrantes, sino gente que pasó, por ejemplo, la guerra. No se hablaba en mi casa, se hablaba muy poco. Digo, las cosas que duelen a veces no se hablan, y yo preguntaba, ¿y cómo se llamaba fulano? ¿Y cómo se llamaba mengano? ¿Y qué hacía este? ¿Y qué hacía el otro? Hasta que me decían, pará. Mi abuelo vino muy jovencito, con 16 años en el barco, y bueno, tenía mucha calle, mucho barco. Primero fue a Argentina, después vino al Uruguay, y hablando de desarraigos, digo, también mi abuela, la asturiana, su papá murió muy joven, y quedó su mamá sola en España en un momento muy difícil en la guerra. Entonces se vino a América con sus hijas mayores. Como mi abuela sufría del corazón, mi bisabuela tenía miedo que muriera en el barco, y lo peor, que la tiraran al mar. O sea, se reencuentra con su mamá a los 18 años, cuando viene a América, ¿no? Eso también habla del desarraigo, de volver a encontrarse, etcétera. No sé si todo esto, y no voy a hablar más de mí porque no es el centro, bueno, sos el centro, y aparte, pero es una historia. Esto de que traes y que nosotras te estamos preguntando es porque justamente es la historia un poco de todos, de todas, este tutti frutti, como dijiste vos, sí, como esta mezcla, sí. Incluso ahora que está también la muestra acá en el espacio, que también es una invitación a poder verla, que habla sobre las familias, las construcciones, los barcos, y a nosotros nos pareció interesante poder conocer más allá de la arqueología tu historia, porque creo que también es un reflejo de todo eso y de lo que ocurría en el barrio y de cómo te quedó el barrio a vos también, esas enseñanzas, aprendizajes, en un mundo que no era tan globalizado como hoy. Entonces aprender otros idiomas o culturas no era que buscabas en internet cómo vivían sino lo tenías ahí, la experiencia y el contacto con la gente. Y el escuchar otros idiomas en la calle, ¿no? Por ejemplo. Digo, eso me quedó muy arraigado, ¿no? El escuchar otras lenguas. Si bien se hablaba el español, evidentemente, pero cuando hablaban los emigrantes, hablaban en su propia lengua, ¿no? Quizás todo eso influyó de alguna manera en la pasión por la arqueología, o por la antropología primero. Pero en realidad la cuestión de la arqueología en sí viene de las maestras que tuve. Principalmente una de ellas, que no sé en qué año, si en quinto o en sexto año de aquellas épocas, se hablaba de los primeros pobladores de América, con aquella diferencia entre comillas, primitivos y altas culturas y qué sé yo, y ahí empecé como a un poco a deslumbrarme de ese mundo, que en realidad después de grande me di cuenta que estaba asociado a lo que yo vivía, ¿no? Y después en el liceo
tuve también en primer año de liceo la influencia de un profesor, que ahí sí, ahí ya me decidí, se empezaba en aquel momento, el primer año de liceo, con procesos de hominización. Ya el título ya para mí ya era fascinante y dije, bueno, yo voy a ser arqueóloga. Claro, en ese momento es como decir, voy a ser astronauta. Lo mismo, ¿no? Ah, sí, vas a ser arqueóloga, mira vos. Y yo creo que estaban esperando que yo cambiara de parecer, realmente fue eso. El problema es que fue pasando el tiempo, salí del bachillerato y por suerte Antonio Tadei ya había fundado la carrera. Y bueno, ahí voy a ser arqueóloga. Y ahí fue el susto, ¿no? El susto familiar. Como sabían que también me gustaba la docencia, porque una de mis tías es maestra, yo creo que estaban esperando de alguna manera que me aburriera un poco y hiciera una carrera normal, ¿no? Ya que mi padre decía que eso era un hobby y era de entender, ¿no? Es de entender. ¿De qué vas a vivir? La primera pregunta. Bueno, referentes, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, referentes que tuvieses en ese momento. Ninguno. No Gran había. diferencia quizá No, con... Nada que ver. Era como la de la familia. No, hablando en serio, digo, no tenía ningún referente. Era el gusto por ese pasado. Y cuando llegó a la facultad, en realidad uno se da cuenta que la idea que yo tenía de la arqueología es otra, es mucho más profunda, más densa. En aquel momento teníamos etnografía, y ahí vuelvo a mis raíces, ¿no? Etnografía es el estudio de diferentes grupos y es un poco el reflejo de lo que yo viví o mamé desde mi infancia. Eran 3 años de antropología general, donde uno veía antropología social, etnografías, ¿no? De América, de la Polinesia, tuve un profesor que sabía mucho de Polinesia, etnografía africana, australiana, y eso uno lo va como que la cabeza te va explotando de la diversidad del Homo sapiens, ¿no? Y después el último año era la especialización, o arqueología o antropología social. Y acá hago un paréntesis, cuando hacen el famoso test vocacional, por supuesto que lo primero que puse fue arqueología y había que poner otras 2 disciplinas más. Y yo puse agronomía y geología, increíblemente las 3 relacionadas con la tierra, ¿no? O sea que mi interés era la tierra. Y bueno, en el último año, en cuarto, ahí decidí hacer arqueología. Terminé, no fue fácil, tenía razón mis padres, ¿no? Conseguir trabajo. Ahí ayudé a mi papá, que tenía un pequeño kiosco, anoté quiniela, sabía cómo después engañar para apuntar la quiniela, engañar en el buen sentido, ¿no? Por ejemplo, decían 32 a la grande, ¿dijo 34? Entonces me miraban y me decían, pone también 34. Esas cosas que uno hace, ¿no? Hice otros trabajos, cuidé niños, ¿qué más? Está llevando piques de esta charla. hice encuestas, pero al final concursé. Pero esto nos parece súper importante de la trayectoria real, que también lo hablábamos con la invitada que tuvimos en el mes de marzo, con Anita Eisenberg, que hablaba de la trayectoria que pasan las científicas, en su sentido más amplio de la palabra, y que pasamos las personas, las mujeres, esto de los desalientos, de seguir, lo rescatamos como algo súper importante, este impulso de
que sin tener esa motivación de repente, o sin tener un horizonte claro, o sin tener una referente que te garantice, ¿no? Como, bueno, ir por acá, igual el animarnos a hacer lo que nos gusta, esto que lo trae desde chica, esto del ser preguntona, de la conexión con la tierra, de conexión con la gente, de construir, me parece súper valioso el escucharnos y poder ir hacia este camino que por suerte luego, bueno, llegaron las oportunidades también. Bueno, también decir que cuando dije que iba a hacer arqueología, yo no vengo de una familia evidentemente demasiado acomodada para que pudieran pagármela. Me cortaron los víveres todos y ahí hubo que salir a hacer los cursos y también a trabajar de lo que viniera, ¿no? Pero creo que, bueno, demoré mucho más, son 4 años, nunca nadie termina en 4 años. A mí me llevó 8, justamente porque a veces los trabajos que tenía coincidían con algunas materias, entonces como que las generaciones iban, y mismo ahora pasa, ¿no? Eso lo hablábamos en el congreso que justamente tuvimos la semana pasada de Arqueología Nacional, que las generaciones se van juntando, justamente por esto, ¿no? Bueno, porque hay que trabajar, porque algunos tienen familia, porque hay que comer, etcétera. Entonces, no hay una generación. De mi generación, que éramos 17 cuando entramos, solamente 2 nos recibimos. Digo, una de ellas soy yo y la otra se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no? Un poco para que vean cómo es la cuestión. Antes de ir bueno, todas las investigaciones y el objeto de estudio que vamos a desarrollar hoy, creo que estaría bueno que definieras qué es ser una arqueóloga hoy para vos, después de toda esta trayectoria, de todo lo que has pasado, del proceso que has vivido. ¿Qué significa ser una arqueóloga y qué significa ser una arqueóloga en Uruguay? Lo que sientas. No quiero aburrir, digo, creo que si uno lo mira un poco en el recorrido de la vida de uno, es una búsqueda. El arqueólogo busca. Y siempre en el museo no buscamos bichos. Porque se me dice, ¿qué hace el arqueólogo? Busca bichos, ¿no? Busca dinosaurios. Y en realidad lo que buscamos son culturas, ¿no? Culturas del pasado. Y quizás, poniéndome un tanto filosófica, que no lo soy, digo, es como buscar o indagar en mi propia búsqueda interior, ¿no? Y creo que ser arqueólogo hoy en el Uruguay es volver a encontrar. El uruguayo tiene la particularidad de sentir la prehistoria muy lejana y ajena al hoy. Y eso se ve en los chicos cuando van al museo, ¿no? Que ahí es otro tema, para mí fue otro tema diferente a tratar y a construir. Lo ven como algo que no tiene nada que ver con ellos hoy, y en realidad también lo que busca el arqueólogo es tecnologías sin memoria. El hombre es un poco un objetivo del museo, vamos a decir. El hecho de que el hombre, no importa Sapiens, Neandertal, de que el hombre es hombre, digo, es un ser tecnológico. Y eso cuando se lo decís a los niños, cuando no saben reconocer una máquina de escribir, que te dicen, ¿por dónde va el papel? ¿Y por dónde va la tinta? ¿Y qué pasaba cuando se equivocaban? ¿Y qué es aquello que está allá? Y, por favor, es una máquina de fotos, yo la usé, qué vejez, Dios mío, ¿no? Pero es real, ¿no? Y entonces digo, cuando uno llegaba a las vitrinas, que ven, ¿qué ves acá? Piedras. ¿Es tecnología? No. Y ahí uno comienza, digo, un poco a charlar con ellos que muchos de los filos que están ahí en esas vitrinas, sea rectangulares, longitudinales, en formas de sierra,
convexos, cóncavos, hoy están en la cocina de todos nosotros, pero con diferentes materias primas. O sea que el hombre tenía un objetivo, buscaba en aquellos momentos un filo determinado, pero para hacer una determinada función. No sé si me estoy explicando. No era que vivían, esa idea que tenemos, que vivían caminando y que agarraban los frutos y qué sé yo. No, digo, en un momento, bueno, necesito tal cosa para sacar el tuétano de ese animal. ¿Qué hago? Ensayo y error. Y para poder tallar, a mí cuando me pusieron 2 rocas en la mano, yo no sabía qué hacer. Entonces ahí aprendí que hay 5 leyes para poder sacar un producto determinado. Por supuesto que, voy a usar una palabra muy coloquial, soy una bestia tallando, porque la reducción de una roca, digo, hay que saber darle el ángulo, la fuerza, elegir qué tipo de roca voy a usar. Digo, y todo eso es parte de una gran cadena operatoria que el hombre antiguo conocía desde la elección de qué piedra iba a tomar. Bueno, antes que eso, el objetivo, ¿no? Tenían un objetivo en la cabeza. ¿Qué roca voy a usar? Y después toda la cadena operatoria para llegar a ese cuchillo, a ese raspador, a ese artefacto, a ese pulidor, a lo que fuese. Y si uno, en ese puente entre el pasado y el presente, nosotros hoy estamos solamente en el final de esa cadena operatoria. A mí se me rompe el teléfono, no sé a ustedes, pero se te rompe el teléfono, la computadora. Bueno, a él no le puedo hablar porque sabe. Uno sale corriendo, digo, desesperado a buscar a alguien que arregle el teléfono porque yo no tengo idea de lo que hay adentro, ¿no? Ni tampoco con los materiales que está hecho. Bueno, todas estas reflexiones, no sé si me estoy adelantando a alguna pregunta, fue cuando volví al Uruguay, y ahí me estoy tal vez comiendo una parte de la historia, y voy a trabajar al Museo Taddei, ¿no? Digo, el hecho de gestionar un museo, el hecho de explicarle a un niño lo que es la prehistoria no es nada fácil, cuando hablar de 10.000, 20.000 años, ya para la gente adulta es compleja. Imaginen para un niño, ¿no? Cuando 1 año ya es un montón. Ese es uno. Bueno, ahí yo creo que hubo que reformular un poco el speech, ¿verdad? De la explicación de lo que era, lo que estaban viendo, ¿no? Y también pasó, y por acá me preguntaban sobre cuándo se iba a hacer nuevos cursos sobre cerámica, ¿no? Se hacen cursos de cerámica es una tecnología ancestral, ¿no? Que hay 2 técnicas que se usan hace 5.000 años atrás o más. Evidentemente que hoy, digo, se pueden recubrir con raku, se ha cambiado, se ha refinado, pero son las mismas que están en la vitrina, ¿no? Y recuerdo que en una de esas clases, la clase no me gusta, esos encuentros, el hecho de hacer los rollitos, ¿no? El que hizo cerámica, que lo hizo, el hecho de hacer los rollitos, ¿no? Para hacer la cerámica, que no es tan fácil. Y recuerdo un comentario de una señora que dijo: ¿por qué me salen tan bien los ñoquis y con la arcilla no puedo? Digo, ahí está el asunto del contacto con una materia prima que no estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Y eso también decorar con óxido de hierro, decorar con huesitos de pescado, con frutos, etcétera. Creo que le dio a ese pequeño curso, por así llamarlo, encuentro con esa tecnología ancestral que es la cerámica, crear ese puente y ver que la cosa no es tan simple como nos parece ver a veces cuando vamos a un museo. Bueno, un montón de cosas, porque un montón de cosas ha hecho María, es real.
Conectando un poco con lo que te vamos a preguntar ahora, hablaste ahora de tu identidad, de cómo tu infancia está reflejada en tu trabajo, de cómo la tecnología trasciende el tiempo. Y bueno, hoy justo están presentando la temática del patrimonio de este año y el título es Indígenas, pasado, presente, futuro. Justo nosotras te queríamos preguntar sobre la temática, también la maestría en identidad, si no estoy mal. Bueno, queremos preguntarte a vos de primera mano, ¿qué es un cerrito indígena? Perdón, que por cierto fue el cuando le preguntamos te preguntamos de tu primer investigación, tu primera excavación, fue lo que trajiste, que enseguida no nos habló de cuando fue a Brasil ni de otros lugares, sino que se centró en eso, me dijo, lo mío tiene que ver con la primera excavación que hice, que no fue un cerrito, pero nos va a contar ahora la diferencia y también acercarnos lo del cerrito, de, bueno, qué diferencias tiene y cómo te marcó para tenerlo así como tan presente. Ya que estamos haciendo, y para atrás, mi primera excavación, o sea, mi primer contacto con la tierra y con el registro, lo que se llama registro arqueológico, fue en Paso Severino, cuando se estaba haciendo la represa. Hubo un rescate allí y ahí fueron mis primeras paladas. Y también creo que es el primer contacto con Indiana Jones tuvo mucho que ver en esto. Claro, porque uno romantiza mucho lo que es el trabajo de campo y el trabajo de campo es duro. Yo tuve que aprender casi el trabajo de un albañil, ¿no? Manejar una pala para no matarme la columna, el cucharín, cargar baldes, carretilla. Eso es el trabajo duro del campo. Esa fue la primera vez, pero después el resto de la carrera, fue cuando se funda la CRALM, que es, no me sale ahora, sobre el rescate de los cerritos de la zona este del Uruguay en Rocha, ¿no? Cuando se iban a hacer las grandes plantaciones arroceras, hay infinidad de cerritos en ese lugar, y bueno, fue un poco ahí donde me crié como arqueóloga. Los cerritos son antrópicos, o sea, son hechos por el hombre. A pesar de tantos años de estudio, no es fácil describir su estratigrafía. Hay cerritos que pueden medir 3 metros de alto, como algunos que son casi imperceptibles, que solamente se pueden detectar en el caso del este, por ejemplo, por la vegetación, porque son extremadamente húmicos dentro del cerrito, ¿verdad? Entonces, crece mucha carqueja, crece el canelón, el árbol, ¿no? Entonces, si bien se hace topografía del lugar y se puede ver pequeñas ondulaciones, algunos a simple vista no se ven. O sea, que recién se estaban construyendo cuando, bueno, eso quedó una pregunta, ¿por qué se interrumpió y por qué algunos crecieron tanto, otros quedaron pequeños? La otra pregunta que hacemos es, ¿todos funcionaban en el mismo momento? Eso no se ha podido, eso es lo que se discute en los congresos, pero es, para hacerlo fácil, una construcción antrópica que sirvió para enterrar, en muchos casos, y hay una réplica en el Museo Taddei. Sirvió para otras hipótesis, también para plantar, ya que hay una técnica nueva que permite detectar en el sedimento lo que se llaman fitolitos. Fácil, ¿qué es un fitolito? Cada planta también tiene una cédula de identidad, o sea, tiene una célula determinada que es de esa especie. Cuando la planta muere, esa célula se silicifica, ¿se entiende? Se llena de sílice y queda como si fuera una huella. Cuando uno excava y saca sedimento, evidentemente es una especialización a través de una tecnología determinada y en el microscopio se puede ver
si hay herbáceas, qué tipo de herbáceas, y con eso se puede reconstruir el paleoambiente, pero también en estos cerritos se encontró lo que se llama la trilogía americana: maíz, poroto y calabaza. Entonces, para algunos podía ser lugares en tierras bajas, inundables, que se hacían para poder plantar, pero plantar a una escala no como se plantaba en la zona andina, ¿no? Digo, a una escala menor. No sé si se va entendiendo hasta ahí. Y tenemos dos tipos de cerritos. Los del este, que culturalmente, o sea, lo que hallamos dentro es diferente a los túmulos del oeste, que son, bueno, acá ya estamos en otra cosa, que fue lo que después de recibirme, digo, presentamos un proyecto y fuimos a excavar a Soriano, a un túmulo que está en la desembocadura del Río Negro con el río Uruguay, y que tiene toda esa zona de nuestro litoral una cerámica muy particular que compartimos con Argentina. Es extremadamente en diseños, es enorme, es también una cerámica pintada blanco, negro y rojo, que en el este no se halla. La cerámica es totalmente diferente. Entonces vemos que son culturas distintas. Pero estos túmulos del oeste también eran usados como lugares de enterramiento. Y el enterramiento era diferente. Digo, el color rojo en el oeste, el ocre, se ve en la cerámica y increíblemente nuestros grupos originarios tenían dos formas de enterrar, como tenemos hoy nosotros, ¿no? Una, la primaria, donde el esqueleto está articulado, y una secundaria. El esqueleto se sacaba del lugar, muchas veces se pintaba de rojo en el caso del oeste, se envolvía en cuero o en algún tipo de tejido vegetal, que evidentemente no quedó. Y esto también hace que sean diferentes los túmulos, que son también cerritos, ¿no? Pero es una forma de llamarlos en forma diferente, pero son culturas, por lo que hay en el interior, distintas, ¿sí? Sí, no, yo okay. Sí, y justamente uno de los propósitos que teníamos es con esto bueno, el mes de abril, que es el mes de recordar y tener presente también los pueblos originarios, la población indígena, y que nos parece importante porque hay muchos discursos y tenemos como a veces interiorizada la idea de que no hacían nada los indígenas de acá, que no había tecnología, que no pasaba nada, como que no hacían cosas tan importantes y destacadas como en otros lugares. Y esto nos parece importante porque son investigaciones que muchas veces no las conocemos, entonces que a través de lo que sucede en la arqueología nos permite acercarnos, valorar, porque para valorar hay que conocer, entonces bueno, esto de conocer para valorar y para también poder compartir a las demás personas. Y en esto, algo que también nos contaste, sí. Solo quería agregar algo sí, que también creo que mucha gente de repente no tienen por qué saber, y eso es una crítica también a nosotros los arqueólogos por no divulgar. Digo, en la zona de Flores es la mayor concentración de arte rupestre que tenemos después de Argentina, que muy poca gente lo sabe, y se salvó es en Chamangá, la zona de Chamangá. Digo, y se salvó porque se estaba haciendo una explotación de granito, todo el granito iba para Japón y se estaban llevando las pinturas. Ahí los propietarios, evidentemente nosotros no somos muy queridos por muchos propietarios, pero en este caso concreto era una forma de detener, porque ¿qué pasaba? Digo, los explosivos contaminan el agua y estaban muriendo los animales. La única forma de frenar esa explotación gigantesca, además los campos quedan como si fueran campos lunares, era a través de la cultura prehistórica, ¿no? La cultura de nuestros grupos originarios.
Entonces, luego de un trabajo grande y duro de 8 años, se logró hacer un área protegida. Lamentablemente, digo lamentablemente porque no se puede entrar, se puede entrar pequeños grupos y bueno, hay un porqué, ¿no? Digo, son tierras que tienen propietarios. Y cuando se abrió al público, entraban bañaderas, bueno, qué antigüedad, bañadera, entraban camiones de gente y ¿qué pasaba? Lamentablemente se tiraban nylon, comida, era aquello que daba peor, ¿no? De lo que podía, bueno, no sé si peor que la destrucción del granito, pero quedaba en un estado terrible. Y ahí los propietarios decidieron de alguna forma frenar y bueno, se hacen pequeños grupos donde se va, se explica. Y lo interesante es que estas pinturas rupestres son realizadas en rojo y que se repiten en algunos de los diseños en la cerámica, por ejemplo, del litoral uruguayo. Cuando hablo de litoral, hablo de la zona del río Uruguay. Otra cuestión interesante, que es a nivel universal, muchas de esas representaciones como la escalerita, lo que se llama la ventanita, el sol etcétera, también. el solcito, el espiral, se repiten en África, en Australia, en Europa, y no es necesario el contacto de los grupos, ¿no? En realidad, si uno se pone a pensar, y esa es una de las hipótesis que tienen los que estudian arte rupestre, todos esos geométricos se encuentran en la naturaleza, ¿no? No es necesario que yo te transmita lo de circulito porque lo ves en un caracol, ¿no? Los triángulos, los cuadrados, etc. Y otra cuestión, bueno, se me fue, perdón. No, bueno, eso cuando nos encontramos con María también, que estuve en el museo, también estuvimos viendo y me estuvo mostrando y me parece muy valioso, repito, porque me parece que está bueno enfatizar en esto de poder conocer para valorar y saber lo que se hacía y saber también el vínculo que tenían los pueblos originarios con la naturaleza, con la observación. Y bueno, de poder también llevarlo a nuestros espacios, de poder conversarlo, cuidarlo. También la réplica que se hizo en el Museo Taddei de los Cerritos, que fue también una decisión muy importante, interesante tenerlo allí, que muchas veces lo conversábamos, no se lo cuida como debería en el entorno, y creo que ahí también hay un tema de conocimiento de lo que es y lo que significa, que invitamos también a que que puedan recorrerlo, que puedan mirarlo y leer sobre todo la información que está allí, que explica muy bien. No, esto como sentirnos parte también de eso. Claro. De que también nuestra historia está ahí y es nuestra, y como el cuidado desde ahí. Creo que como maestras, hablamos ambas, que bueno, que lo que nos falta quizá es eso, es conectar. Ahora que decías esto, yo un poquito me voy de esto, de la esencia del hombre, me parece el hombre y la mujer, por decirlo como modo maestra, de esto del sol, es muy la infancia. Sí, el pasto, el cielo, el sol. Entonces me parece que también como conecta con la identidad de la esencia de uno, esto de la naturaleza. Perdón, una cosa aquí horrible, no puedo dejar de... Estamos para escucharte. Fueron muchos años de ser sí. bueno, de dar clases. Una cuestión interesante. ¿Es el mío? Perdón, pensé que era mi. Tenemos el concepto que yo también lo tuve cuando me enamoré cuando empecé a leer o a saber de que había gente antes que yo en este lugar, ¿no? Aquello de lo primitivo, ¿no? De lo nómade. Eran grupos que caminaban y iban sacando de acá, de allá. Tenían un conocimiento de la naturaleza que hoy nosotros, ni los chicos de hoy que se pasan con el teléfono, lo tienen. Sabían muy bien dónde estaban parados, sabían muy bien lo que podía ofrecerle la naturaleza.
Y el concepto de nómade ya como que casi no se usa el concepto de estacionario, de estacionalidad, ¿no? Digo, si yo me pongo a pensar, la costa o los ríos pueden brindar, en el caso de los túmulos, por ejemplo, el que yo excavé, y ahí la diferencia con los del este, eran lugares de procesamiento de peces. Uno pasaba el cucharín así y saltaban. Vieron que los peces de río tienen un esqueleto más potente que el de los de mar. Saltaban los huesos, ¿no?, de los peces, las vértebras, el ocre, que yo digo que fue muy importante en ese lugar, las aletas de los peces. Pero ¿qué pasa? Digo, la entrada de esos peces, hubo todo un estudio, no se da todo el año. Un momento se corta. Y evidentemente que tenían que ir a otro lugar más continental, de repente a vivir de la caza. O sea, tenían no sé si me llego a explicar, un conocimiento, digo, brutal de cuándo partir y de cuándo dejar esos sitios continentales para ir a la costa, ¿no? Imaginen en invierno en Cabo Polonio, ¿qué hacen? Se mueren de frío, porque no hay ni mucho para pescar, entonces directamente iban a los cerritos, de repente, a poder cazar, ¿no? Y ese conocimiento hoy, la naturaleza, nosotros no lo tenemos. Y el valor de lo comunitario también, que fue algo que para mí muy interesante de escucharte, bueno, qué diferencia había de los pueblos originarios que estaban acá en esta zona, que hablamos de zonas, que hablamos de movimiento, que no hablamos de que estaban en Uruguay, este mapa, ¿no?, de que estaban acá allí, sino que, bueno, eran estacionarios, que tenían un conocimiento de las zonas, y de lo valioso de que eran todos importantes dentro de esa comunidad y de que no había una jerarquía de poder heredado a nivel familiar. Eso me parece interesante que lo puedas comentar también. Bueno, espero no aburrir. No. En el caso de... A ver, creo que la mayoría, y cuando veo las canas, digo, nos enseñaron el mapa de Figueira, ¿no? Charrúas acá, además son categorías coloniales, ¿no? Chanás, Arachanes, papá. Y digo, y en realidad no estaban, parece que estaban apretados ahí, no se movían, se conocían todos. Y más como es la hidrografía de América, digo que es impresionante, eran canales de comunicación fundamental, digo, Río Uruguay, el Río Negro, digo, y ojo, en ese momento no hay fronteras. Lo que pasa, por ejemplo, estamos excavando, bueno, ahora que lo veo, este es un túmulo donde en Soriano, este es el que digo que cuando uno excavaba, digo, se veía el procesamiento económico de la pesca. Pero pasa algo muy gracioso siempre, el último día tiene que pasar, después les cuento. Bueno, ahí estábamos en plena excavación y lo que ven en el balde, allá atrás, no, esto es Piauí, es Brasil. Pero lo que quería decir era que evidentemente en aquellos momentos no había fronteras. Y cuando yo hablo de, por ejemplo, que se comparte una determinada cultura, una forma de enterrar, está Argentina al lado y el Uruguay no funcionó como una barrera ni como un límite. Los cerritos del este, Rocha, Tacuarembó, digo, se continúan a lo largo de Brasil, casi con, si uno excava en Brasil, va a encontrar casi lo mismo que encuentra en los cerritos de Rocha, ¿no? O sea, eran culturas que se esparcían, ¿no?, a lo largo y a lo ancho, no existían los límites, tanto para los periodos recientes como para los periodos de 30.000 años antes del presente, por ejemplo, ¿no? Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y me fui de la pregunta. Siempre se dice, y también aprendimos en la escuela y en el liceo, que el que cazaba era el hombre, ¿no? Y además, no solamente la caza, sino el valor que se le daba a la caza, ¿no? Como que
la casa estaba sobrevalorada. Y la recolección que podía hacer la mujer, bueno, era lo poco que podía traer al grupo. Y en realidad, cuando uno estudia etnografía y se mete a estudiar otros grupos, australianos, africanos, americanos, y hablando de esta estacionalidad, de repente, cuando se acababa la casa, la recolección pasaba a ser fundamental, ¿no? El hecho fundamental de la alimentación de ese grupo. No sé si se entiende. Entonces lo que se intenta quitar ahora es la cuestión de la valorización de la casa, como evidentemente que es importante. Pero ojo, también en el caso de la recolección fue fundamental en muchos momentos y de grupos diferentes. Acá se me fue, iba a agregar algo que se fue. En cuanto a las jerarquías. Otro estudio que se hace a nivel tanto antropológico como arqueológico, que es más difícil de verlo. En el caso del Uruguay no hay, al menos en la prehistoria, no hay jerarquías transmitidas en forma hereditaria. Y ahora voy a hacer una comparación con, por ejemplo, lo que pasa en Australia o África, ¿no? Y en grupos pequeños, de 12 o 13 personas. Aquello de que eran grupos totalmente igualitarios, también hay que cambiarlo un poco. Porque, ¿qué pasaba? El poder, que nosotros llamamos poder, si el grupo se encontraba, por ejemplo, en un conflicto, porque también tenían conflicto entre ellos, ¿quién de nosotros conoce así el lugar donde tenemos que ir a refugiarnos? O si se acaba de... porque también existió el fenómeno de la niña, el niño, la suegra y el suegro en la prehistoria, que se ve en las excavaciones. Bueno, está lloviendo demasiado, se perdieron los cultivos, ¿a dónde vamos? Bueno, ¿quién es el que sabe de acá dónde ir? ¿Vos? Bueno, ahora sos vos el que nos vas a guiar. Cuando se terminaba el problema, ese poder que el grupo le había dado a esa persona volvía al grupo. Había un problema de enfermedad. ¿A quién se recurría? Supuestamente a las chamanas, ¿no? A las que conocían aquellas hierbas medicinales. Yo sé que hay mucha gente que leyó, por ejemplo, Las voces del desierto. Eso es etnografía pura australiana. Y el conocimiento, uno dice, ¿qué vas a encontrar en un desierto? Y ahí está la otra concepción. Si a mí me llevan a un desierto, veo arena. Ahora, ellos en el desierto veían cosas que uno, si no está acostumbrado a ese paisaje, esa persona las ve. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, hay una cuestión de epidemia, de enfermedad. En este momento, ¿quién era el que... Fulana, bueno, ahora fulana, sos vos la que nos vas a guiar, nos vas a curar, pero en un momento determinado ese poder volvía al grupo. Lo que se estudia, tanto en sociología, en antropología, en arqueología, es cuando ese poder no se suelta y queda en manos de uno y pasa a ser hereditario. Si me preguntan, hay miles de teorías que podríamos estar hasta mañana conversando. Pero eso es una de las preguntas, cuando ese poder, queda en manos de uno. Otra cuestión, en el caso de los mapuches, por ejemplo, en algunos grupos el poder era compartido. Ese poder de la mache, ¿no? De la chamana, y del primer guerrero. Uno no hacía nada sin consultar al otro. ¿Se entiende? El guerrero no iba a atacar, no iba a hacer nada sin consultar a la mache que hacía su vuelo chamánico y le decía sí o no. Y la chamana, en su vuelo chamánico, si veía algo raro, iba a consultar al guerrero. ¿Se entiende? El concepto de poder también, según los diferentes grupos, cambia. No sé si hay una pregunta. No sé. Bueno. Vamos a, sí, después dejo el espacio para las preguntas, ¿no? Bueno, yo en realidad me parece que está bueno también agarrar este espacio, ya que tenemos estudiantes, para conectar esto con nuestro trabajo. Todo lo que has dicho, María, en realidad el entendimiento de lo que es un territorio, ¿no? Me parece que en vez de conquistar,
esta posición colonial de apoderarme y limitar un territorio, de ser parte de, quizás, de no tener que estar y yo soy de acá, soy esto. Como esa conexión tan profunda de soy la naturaleza también, me parece, por ejemplo, que lo hemos trabajado en el aula y que está bueno, el arte rupestre ni hablar. Y bueno, no sé, la anécdota del mate capaz traer también, de estas cosas como las tecnologías, ¿o no? ¿Sí? No, que ambas trabajamos con eso, con esto de conectar las tecnologías, de esto de traer todo esto que contás, que también nos pertenece a un hoy. Porque que no quede como una charla de, bueno, esto pasaba y pasaba antes y en la prehistoria, que sí es real y es la charla de hoy, pero también de que podamos traer esto y verlo en el hoy. De que está en el hoy y que también en la enseñanza es importante que lo conectemos. Eso me parecía fundamental. Y bueno, ahora sí, no sé si querés. Solo una pequeña cuestión. En ese puente del pasado, ¿verdad? Y el presente, lo que hacemos muchas veces en el museo, digo, pensando un poco de cómo traer ese pasado y ese presente, se hacen, y ustedes vieron por ahí imágenes que yo no pude ver y cosas terribles que pasaste. Se intenta que haya en el museo, dar un espacio, es muy chiquito el museo, dar un pequeño espacio para aquellos artistas que no son artistas que vayan a encontrar ni en el Louvre ni en algún museo espectacular en Montevideo, sino aquellos artistas que recién comienzan y hacer de alguna forma ese puente entre lo que está ahí adentro y lo que está afuera. Y se hicieron, por ejemplo, varias exposiciones con ceramistas, ¿no? Entonces se ponía sobre la cerámica prehistórica, digo, una cerámica que increíblemente era igualita, con la misma tecnología, pero hecha hoy, digo, arriba, ¿no? La pintura, digo, se pintó desde siempre, ¿no? Evidentemente que a través de la historia, digo, fue cambiando las técnicas, ¿no? La otra, hicimos una que fue muy divertida para los chicos y para no tan chicos, que vi a papá sacándose fotos así, que fue con los Coldplayers, ¿no? Se llamaba De la cueva a la baticueva. Vos estuviste, Carlanco, allá. De la cueva a la baticueva era justamente cómo a través del tiempo los superhéroes habían cambiado. Entonces empezábamos con una de estas maravillosas pinturas del Piauí, donde hay miles de ellas, pero lo increíble que esas sí tienen figuras humanas, las nuestras son geométricas, y hay una que es impresionante, hay una imagen femenina, masculina, no sabemos, que tiene los brazos abiertos y tiene como una máscara. Digo, evidentemente, digo, el chamán tenía un poder sobre la naturaleza, era el superhéroe de la época, ¿no? Un poco para traerlo más hacia el presente. Y hicimos una, como tipo cómics, ¿no? La mitología, ¿no? En la mitología, digo, hay superhéroes. Entonces era muy gracioso ver a los adolescentes principalmente, ¿no? Digo, ¿no reconocen a este que está acá? No, la verdad que no. Bueno, digo, este es Thor, ese es Thor, claro, el verdadero Thor, el de la nariz que es media así. Claro, después miraban el otro Thor, buen mozo que estaba allá, y enseguida lo reconocían, ¿no? O sea, fuimos pasando desde, ya digo, de la cueva a la baticueva, y también los héroes de carne y hueso, como puede haber sido Mandela, por ejemplo, estaba allí, estaba Gandhi, estaban los 33 orientales. También quisimos ir para el lado del fútbol, los héroes del 50, ¿no? Y eso fue también de alguna manera traer el pasado al presente, pero lo más interesante cuando yo decía de los papás es que los cosplayers son los que se hacen los trajes, ¿verdad? Y son los que tienen que saber trabajar diferentes tipos de
desde el plástico, de construirse sus trajes, y trajeron unos trajes impresionantes que fueron colocados allí, con nuevas heroínas y héroes que yo no conocía. O sea, tuve que estudiar para decir, los chicos enseguida sabían identificar y yo me quedé en Batman. Pero lo vi una vuelta a los papás fascinados, entrando en el lugar donde no se podía pasar, sacándose fotos, por ejemplo, con el Hombre Araña, ¿no? Con el disfraz que había en un maniquí del Hombre Araña, y eso fue, digo, es la apropiación también del lugar, ¿no? Porque el museo hay que apropiar. Perdón, yo no. Sí. Pero claro, yo fui con mi hija chica y había otros juicios más y le preguntaban a los que estaban, a los cosplayers, cómo hacían en su casa si también eran superhéroes, si la madre no le decía nada. Era maravilloso, ¿no? El juego que se hacía y esas cosas que no sabías dónde estaba, si era verdad, si no era, y cuando miraban todas las otras figuras y se reencontraban con aquello, identificaban a unos superhéroes con eso. Eso fue maravilloso, ¿no? Sí. Así que bueno, habría que hacer alguna otra exposición. Sí, claro. De Montenor, se la estoy sugiriendo, invitando a que el museo convoque de vuelta. A los Coldplay, ¿te gustaron? Sí. Bueno, sí, en realidad todo lo que estábamos hablando recién, lo que traía Mónica y bueno, lo que veníamos también hablando con María en nuestros encuentros, era también poder dejar hoy, además del conocimiento de todo lo que ha investigado, una partecita de las cosas que se han investigado sobre el tema, es esto de conocer, valorar y de llevar al aula también cosas que nos conecten con el día a día. Invitamos también a eso, a poder conectar con lo que tenemos desde el ritual de hacernos un mate hasta y la necesidad también, ¿no?, ese matecito de mañana, a un montón de eso, de rituales, de cuestiones de nuestro día a día que tienen que ver con estos pueblos originarios, que también tienen que ver con nuestras historias familiares de distintos puntos, con este tutti frutti que somos. Y bueno, por eso también era importante conocer la historia de ella, y porque nos parece eso, que tiene mucha riqueza, además de las investigaciones, el cómo fuiste llegando a tener el lugar que hoy tenés como arqueóloga, también como directora del museo, y bueno, poder conocerlo, también una invitación a conocer el Museo Taddei, a poder conocer el Cerrito, poder interiorizarse más, porque esto da para profundizar un montón. Pero bueno, transcurriendo un poco la historia, queríamos también habilitar el espacio para que nos puedas contar, y después hacemos también un espacio para que puedan traer más preguntas o comentarios que quieran. Pero allí estaba iluminado, no sé si está iluminado ahí, prende la luz si no. Sí, y yo decía lo que justamente la riqueza de estar hoy acá, que en este lugar y en este espacio, que no era nada que ver a lo que vemos ahora, estuvo María acá haciendo ese trabajo de, a cielo abierto, acá haciendo un trabajo en tiempo récord, de poder excavar, de encontrar, y bueno, qué fue con lo que se encontraron acá, que tiene que ver también con lo que presentaron, que bueno, está vinculado a una investigación no solamente en el Espacio Colón, sino también en un predio que está en la calle José Enrique Rodó, y que tiene que ver con las cisternas subterráneas. Y bueno, no sé si ahí, si nos podés contar un poquito de qué era este lugar, porque bueno, el trabajo arqueológico de la prehistoria y también del presente, a ver. Mi realidad es la siguiente, mi pasión en la prehistoria, trabajé con la arqueología histórica en lo que es la Casa de Oribe en Montevideo y en Isla Gorriti, donde pasé 2 meses. La llamábamos Sin, porque no se podía cruzar todos los días. Pero fue súper interesante porque los métodos de excavación son los mismos. Pero en el caso de arqueología histórica uno tiene la posibilidad
de tener fuentes escritas, pero no todo está escrito. Digo, y ahí están ustedes, los que nos brindan, digo, la información. Donde estamos todos sentados, estamos sentados sobre esto, que está acá, que es una cisterna. Yo en ese momento venía de Artigas, de excavar los sitios del Catalán, que son uno de los sitios por ahora más antiguos, con el falso gaucho que aparece por ahí, que es un francés. Se hizo una misión arqueológica que se excavó en Artigas junto con la Intendencia y el Ministerio des Affaires de Francia. Y bueno, venía de allá y me avisaron que en el Colón, que es patrimonio departamental, uno de los martillos, uno de los martillos, digo, había como que se había ido. Y evidentemente lo que se encontraron fueron estas estructuras, no me voy a poner a hablar demasiado, pero son antiguas cisternas de agua. Nosotros tenemos la idea que el aljibe es el aljibe, ¿verdad? Lo que se ve de afuera, pero no sabemos qué hay abajo. Y lo que hay abajo justamente es esto, son los reservorios de agua. En el antiguo techo, bueno, esto acá no existía. Digo, yo entraba a cielo abierto con un paraíso maravilloso que me acompañó en el fondo. O sea, esto cambió totalmente. Y lo que creo que la mayoría de la gente no sabe, que debajo del brocal, digo, existe un lugar que es de donde sale el agua, que puede ser proveniente de la lluvia, y se vio en el techo que había como una especie de, no sé cómo llamarlo, como de parte del techo que iba hacia el brocal, o sea que esta cisterna era rellenada justamente con el agua de lluvia, ¿no? Es una cisterna bastante reciente, de los años 40, y esto estaba tapado, digo, cuando se descubrió, estaba tapado con un techo de unos 25 centímetros más o menos de mezcla, de esa mezcla antigua con unos cantos rodados gigantescos, que evidentemente para poderla vaciar, porque la habían intentado rellenar, no pudieron terminar de rellenarla, entonces la taparon. En el mismo momento que tapan esta, tapan la que está acá en el fondo, que bueno, acá no se ve, ahora la van a poder ver ahí al lado del baño. Acá hay otra que es más antigua, que es redondita y de ladrillo, que es mucho más antigua que esta. Pasen por el baño. Pasen por el baño. También la pregunta es la siguiente. Mucha gente dice, ¿preservar esto y para qué? Digo, yo cuando veo a los chicos que van y no conocen la mitad de las cosas que usábamos nosotros hace 10 años atrás, digo, yo creo que muchos chicos no saben que debajo de un aljibe existe, digo, cisternas como estas, ¿no? Que pueden funcionar tanto por la lluvia como puede ser un manantial, como tenía mi bisabuela en su casa, ¿no? Abajo había un manantial. Bueno, eso fue excavado y la sorpresa más grata para mí, ¿no? Y ahí quiero agradecer a toda la gente que trabaja conmigo, que no son muchos, pero que me ayudaron en el Museo Taddei, porque uno piensa que la arqueología es solo excavar, sacar y dejar, sino que hay que sacar, lavar, siglar, acondicionar y analizar, ¿no? Son los pasos que no se conocen y son los pasos quizás a veces la gente le gusta más el campo que estar, digo, más de un año en un laboratorio analizando. Se calcula que por 3 meses de campo hay 1 año y pico de laboratorio. Imaginen lo que es, ¿no? Bueno, lo interesante de esto, disculpen que me pare, es que donde estaba el brocal, ¿no? Cuando empiezo a excavar, empiezan a aparecer grandes lentes, que yo no traje la fotografía, pero lentes donde hasta el olor, somos medios chanchos los arqueólogos, ¿no? Porque a veces probamos y
si tiene cal o no, si tiene tal cosa, ¿no? Bueno, tenía un aroma que no daba ni para probar lo que era aquello, que evidentemente estaba hablando de que allí hubo materia orgánica que fue desechada. Entonces, la hipótesis es, se tapa, ¿verdad?, porque ya no se usa más la cisterna, se deja abierto el brocal y hay un señor que vive, Rosas, de aquí al lado, que dice que un día estaba jugando por este lado, abre brocal y casi se va de cabeza para abajo, me imagino el susto de un niño de 8 años. Bueno, volviendo al tema, aparecen como manchas, como si fuera barro de grasera, ¿no?, que evidentemente estamos hablando de materia orgánica, y en esa materia orgánica metida había loza del 1800, de 1810. No traje la clasificación, digo, eso es lo que hay que hacer en el laboratorio, digo, clasificar cada una de esas pequeñas losas, porque no salen enteras, salen en pedazos, pero también aparece lo que este edificio fue alguna vez. Por ejemplo, aparecen vasitos de caña y grapa, que evidentemente eran del bar del Darling, que estaba acá, en la otra ala. Aparecen también copas que ya no eran del bar del Darling, copas todas labradas, que evidentemente eran de algún casamiento, de algún cumpleaños de 15 que se festejó en el lugar. Bueno, aparecen de todo, botellas de antiguas farmacias, todavía con el tapón de, no me sale el nombre, el tapón de corcho. Gracias por soplar. Bueno, se vacía totalmente y ahí viene la decisión, ¿no? Y hablando un poco de patrimonio, ¿qué se hace? ¿Se deja abierto? ¿Se cierra? Digo, esto aquí ya está con la tela, es una tela especial, se siguen los protocolos internacionales para cerrarla. Tenía una enorme rajadura, ¿verdad? Y además, cuando uno conserva algo, tiene que saber que cuando conserva, eso después sale dinero. ¿Se entiende? Conservar lo que se deja abierto, digo, al cambiar el microclima, uno va a tener que estar permanentemente poniendo dinero para que eso se conserve. Entonces, al ser tan grande, es todo esto, y sigue hacia allá, un poco más, digo, se decide cerrarla. Pero para cerrar, digo, algo histórico y más dentro de un edificio patrimonial, hay que seguir determinados protocolos. Una es colocar esta geotela, ¿sí?, y arena, lo que se llama arena volada, o sea, arena sin sal, para que eso no produzca humedad. Entonces, ¿qué pasa? Si algún día a alguien se le ocurra hacer una reforma en este lugar, se va a encontrar que acá abajo está intacta, ¿no?, una cisterna que correspondió más o menos finales del 30, 1940. ¿Se entiende? Esa es una forma también que se hace en otros países cuando se ve que el costo, ¿verdad?, hay que pensar también en eso, y mucho, que el costo de la conservación, digo, es muy caro, entonces se decide tapar para ir pensando en el futuro, ¿no?, pensando en los que vienen atrás nuestro. La que se dejó abierta, ahora sí, si podés cambiarla, que es la que pasen al baño y vean, es la que está atrás. Así estaba cuando yo llegué. Esta es la puerta. Bueno, ahí está lo que yo le decía, que estaba claro, tapada, ¿verdad? Nosotros nos deslizábamos por lo que era el brocal y es, bueno, para intentar ver qué había, digo, si había loza, qué tipo de relleno, si era un relleno reciente o no. Y unas colegas paraguayas que habían estado en Artigas me dieron una mano en las primeras observaciones en este caso. No sé si hay más de… Bueno, acá ya pasamos a otro que… tanto como Montevideo, Canelones y el Uruguay entero tiene una riqueza, lo que decíamos, ¿no?, una riqueza arqueológica impresionante y que muchas veces tampoco se la valora. O sea,
No se valora lo que no se conoce. Y a veces lo que se conoce tampoco se valora. Un pequeño trabajo ahí, ir sumando al conocimiento. ¿No? En el predio donde va a estar el supermercado, los que son de Canelones saben el paseo. Me llama Federico López y me dice, venite, que mirá, se encontró otra cisterna. Esta estaba enterita. No sé si hay más de estas. También estaba rellena, pero acá arriba, acá arriba, el relleno caía así, no sé si puse yo la foto, había un relleno, o sea que, increíble. Uno se paraba adentro y estaba con la lindera, o sea, en el terreno del vecino y en el terreno que iba a ser del supermercado. ¿Se entiende lo que digo? Poné otra y ahí se ve la lindera. No, la misma. Acá. Esta era la lindera en la casa de al lado, aquí iba a estar el supermercado y acá está la entrada a la cisterna. La cisterna sigue para el terreno del vecino, miren los ladrillos, son ladrillos todos coloniales. Y tenía, a ver si hay otra que está con la basura, acá. Este vecino de la otra casa, se nota que cuando hizo el cuarto, arriba de lo que era una construcción colonial, dada la forma del ladrillo, intentó rellenar, ¿sí? Bueno, ese relleno ahí nos costó, miro a Enrique que está ahí, que trabajó, costó un montón vaciarlo, pero esta cisterna no solamente tenía un brocal, tenía otro que no sé si aparece en algún lugar, o sea, era una cisterna de agua que tenía 2 brocales compartidos por 2 casas diferentes. Hace muy poco me entero, hacer una cisterna de esta costaba dinero en aquel tiempo. Y acá estamos hablando de los primeros pobladores, estamos hablando de 1800, 1810, principio del siglo XIX. Salía muy caro. Entonces, muchas veces, y me enteré también por un vecino del lugar, que era muy común que los vecinos se pusieran de acuerdo para hacer este tipo de obra hidráulica, porque el hombre y el agua van de la mano siempre, desde la prehistoria. Entonces hicieron 2 brocales diferentes aprovechando la misma cisterna. El espanto del señor cuando vio que estaba durmiendo debajo de una cisterna fue impresionante. Lamentablemente hoy ya no existe más, porque allí iba uno de los pilotes, justo ahí iba uno de los pilotes del supermercado, o sea, no pudo, no lo pudimos salvar. Pero dentro de ese mismo predio se hallan 2, que no sé si te las pasé las fotografías, 2 brocales más antiguos, quizás 1790, 1800, también parecidos a la que están en el baño. Queda feo, ¿no? La que está en el baño, pero bueno, está ahí, muy parecidas a la que está ahí. Se hallaron también sellos de las tejas que se usaban en ese momento, que era teja francesa. Y cuidado, cuando hablo de teja francesa, de sellos en la loza, estoy hablando de casas bastante pudientes de la época, ¿no? Personas que tenían la posibilidad de comprar, por ejemplo, el pas de Calais, que venía de Francia, que son esos azulejos que vemos a veces que están revestidas las cocinas o están revestidos los propios aljibes. Pero a mí lo que me pareció súper interesante es que evidentemente no hago prehistoria, no hago arqueología histórica, pero consultando con la gente de Montevideo, el hecho de compartir en Montevideo no se ha dado en ningún caso una cuestión como esta. Así que y no hablo más, Canelones tiene en su subsuelo un tesoro inconmensurable que para los que vienen atrás nuestro sería interesante que por lo menos quedara un registro del mismo, ¿no? Como patrimonio.
Bueno, eso también lo hablamos mucho en los encuentros y queríamos transmitirlo esto de, bueno, conocer nuestro propio territorio, ahora sí, acá Canelones, poder conocer los tesoros que hay, que hablan de cómo vivían, de cómo era la población, de cómo eran las personas que estaban acá, y que es importante eso, poder conocerlo a través, bueno, de este trabajo que contaba María, que también muchas veces se conoce lo de territorio, o está esa imagen del arqueólogo allí, ¿no? Como investigando en el lugar y excavando, pero no queda allí, sino que los grandes descubrimientos se dan a veces cuando se lleva ese material al laboratorio y se lo investiga y están ese tiempo debatiendo, hablando, buscando. Me parece que también hace al trabajo y que está bueno conocer ese detrás que no vemos. Y una cuestión relacionada con el patrimonio y cómo a veces despreciamos, no sé si la palabra es la justa, pero en la cisterna que está acá abajo se retiró una botella de Salus que nadie sabe decir de qué época es. Debe ser una de las primeras botellas de Salus de la fábrica, ¿no? Yo ya llamé a Salus como 800 veces, ya me conocen, saben quién soy. María, no tenemos respuesta, pero digo, una botella de esas que nadie sabe de qué época es parte del patrimonio de la fábrica, claro, y del patrimonio nuestro, ¿no? Y bueno, ahí estoy, todos los meses uno llama, María de Canelones, sí, pasé la botella, pero nadie sabe. No, sí. Bueno, pero ese es el trabajo que corresponde hacer, ¿no? Es como la joya de la corona, que algún día, tendremos una fecha y bueno, la población lo sabrá. Bueno, pero sí, también estamos, ¿no? Como población interesadas en conocer, también ahí se le da más valor a las investigaciones. Entonces también un poco es parte aportar a eso. Y bueno, antes de hacer el cierre y que, bueno, si hay alguna pregunta las puedan acercar, nos gustaría pedirte como última cosita, como un mensaje para esa María que estaba estudiando, que estaba comenzando los primeros pasos en la arqueología. Bueno, un mensaje para ella y también para quienes se están formando hoy y que están entrando al mundo de la ciencia, al mundo también de la historia, de la arqueología, de las investigaciones. ¿Qué le dirías? Chan. Chan, chan. Chan, chan. Si te gustaría decirle algo, un mensaje que quieras o no, obviamente. Lo que le diría es que siga insistiendo, eso es importante. Sí, que a pesar de los pesares, de las dificultades, porque esto no fue sencillo, también hubo que luchar, lo increíble de todo esto, y ahora paso a otra cuestión. Cuando yo entré a facultad, la mayoría de los que estudiábamos éramos mujeres. Había solamente 2 hombres, benditos los hombres entre 20 o 25 mujeres. Pero ¿qué pasaba? En el momento donde uno se recibía, el que era compañero tuyo ya pasaba, eran otros tiempos, ¿no? Y hubo que también luchar contra eso. Cuando uno se presenta hoy mismo en el interior, ¿no? Y el capataz dice, ¿quién es? ¿Quién está a cargo de aquella que está allá? Te miran con una cara. Pero digo, todavía hay carreras quizás que cuesta más, no imponerse, pero no tengo el adjetivo en este momento. Voy a pasar a la pregunta. Lo que diría es que a pesar de todo, valió la pena, que vale la pena y que bueno, que seguiré aprendiendo. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por toda la historia que está. No, gracias a ustedes.